Donald Trump y Vladimir Putin dijeron que su reunión en Alaska, que concluyó hace pocos minutos, fue muy productiva, pese a que no concretaron un cese al fuego en Ucrania. Los mandatarios se comprometieron a seguir dialogando. La presidencia publicó esta mañana 10 decretos ejecutivos que concretan la fusión de ministerios, secretarías y servicios nacionales para reducirlos de 29 a 17. La Asamblea Nacional pasaría de 151 a 75 legisladores y el Estado ahorraría unos $16 millones por año si la propuesta del Ejecutivo vía consulta resulta aprobada en las urnas. Terminó el plazo para impugnar a los candidatos al Consejo de la Judicatura y el actual presidente, Mario Godoy, está entre los más cuestionados. El gobierno declaró organización terrorista al Cártel de los Soles, pese a que no hay datos que indiquen que esa organización de origen venezolano esté presente en Ecuador. La patinadora ecuatoriana Gabriela Vargas regresará a casa con 3 medallas de los World Games en China. Cerró su participación con la de plata en 10.000 metros eliminación. La reserva comunitaria Campococha, en Napo, es el hogar de 10.000 troncos petrificados de origen milenario. Ecuaterra exploró este bosque tropical de 2.300 hectáreas, resguardado por la nacionalidad quichua. Amigos, buenas noches. Viernes 15 de agosto, una fecha histórica que reseña el encuentro entre los líderes Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, territorio estadounidense, para conversar sobre un plan de ruta que pueda terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace pocos minutos, de hecho, ambos mandatarios terminaron su reunión y tenemos todos los detalles de lo que ocurrió en esta importante cita. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Putin, cara a cara en Alaska. Sí, un histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia abre camino a una solución a la guerra en Ucrania. Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron esta tarde en Anchorage, Alaska. Es un primer acercamiento al más alto nivel luego de meses de tensiones y temores por una escalada militar aún mayor. Putin y Trump destacaron la mejoría en sus relaciones. Sin embargo, no hubo anuncios concretos sobre un alto al fuego. Veamos. Pasadas las 10 horas, hora de Alaska, el avión presidencial estadounidense aterrizó en la base Elmendorf Richardson en Anchorage. Donald Trump y su comitiva esperaban a la nave del mandatario ruso Vladimir Putin. Llegado el momento, Trump y Putin descendieron de sus aviones, saludaron en la pista y pasaron revista a las tropas. La bienvenida incluyó el sobrevuelo de un bombardero B-2, escoltado por 4 aviones caza F-35. Trump y Putin abordaron el mismo vehículo rumbo a la reunión. Se había previsto un encuentro cara a cara en privado. A última hora, la bilateral incluyó también al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al enviado especial Steve Witkoff. Putin, por su parte, estuvo acompañado por su canciller Sergei Lavrov y el asesor presidencial Yuri Ushakov. A pesar de la insistencia de los periodistas, Putin y Trump no hicieron comentarios en ese momento. El encuentro duró más de 3 horas. Luego, Putin y Trump dieron una rueda de prensa conjunta. Putin dijo: nuestras conversaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y de mutuo respeto y fueron muy exhaustivas y fructíferas. Quisiera agradecer una vez más a mi colega estadounidense su ofrecimiento de venir a Alaska. Es lógico que nos reunamos aquí. Al fin y al cabo, nuestros países, aunque separados por océanos, son vecinos cercanos. Y añadió que espera que Ucrania y Europa no saboteen las negociaciones que tiene con Estados Unidos. Trump dijo que aunque han avanzado mucho, no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo. Él espera una negociación global. Dijo que de inmediato se pondrá en contacto con la OTAN, que llamará a las personas que considera pertinentes. Y por supuesto, dijo, llamaré al presidente Zelensky para informarle sobre la reunión de hoy. En última instancia, depende de ellos. Trump busca poder anunciar en algún momento un cese al fuego, abrir una negociación de paz y procurar una reunión trilateral que incluya a Putin y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Putin, mientras tanto, invitó a Trump a una nueva reunión, posiblemente en Moscú.
La proximidad de Alaska con el territorio ruso fue uno de los puntos a favor para ser seleccionada como sede de este importante encuentro entre Putin y Trump. Pero también hay un significado simbólico. Hasta hace 150 años fue una colonia rusa. Merly González relata parte de esta historia. La selección de Alaska como sede de la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump es una muestra del intento de reanudar los lazos diplomáticos entre Rusia y Estados Unidos. Es un territorio que enlaza la historia de ambas naciones y una zona segura para los dos mandatarios. Ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, Alaska es el estado más extenso de los Estados Unidos, con 1.723.000 kilómetros cuadrados. Está separada de Rusia únicamente por el estrecho de Bering, un cuerpo de agua que mide 83 kilómetros en su punto más angosto, aunque con islas que acortan esa separación. Su cercanía con Rusia facilita el traslado de Putin, evitando el espacio aéreo de otros países occidentales que podrían intentar interceptar su vuelo para hacer cumplir la orden de detención de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Pero no solo es un punto estratégico y seguro, también simbólico, pues Alaska fue una colonia rusa. En 1867, el zar Alejandro II la vendió a Estados Unidos por $7.2 millones para ayudar a pagar las elevadas deudas acumuladas por la guerra de Crimea de ese entonces. No la consideraban económicamente importante. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como espacio de cooperación militar, pero la venta se volvió en contra de Rusia durante la Guerra Fría, cuando Alaska se convirtió en un punto de avanzada para poner el ejército estadounidense a sus puertas. Estados Unidos la declaró estado en 1959 y comenzó la explotación de sus enormes depósitos de recursos naturales. Primero el oro, la plata y el cobre, luego el petróleo. Ahora es una poderosa economía que genera más de $70.000 millones anuales. En la zona también se han descubierto importantes yacimientos de minerales raros, que ahora son altamente cotizados por las empresas de tecnología. Según medios estadounidenses, esos depósitos serán parte importante de las negociaciones entre Putin y Trump, que permitirá a los rusos su explotación a cambio de la paz en Ucrania. Y el presidente Donald Trump ha dicho que tanto Rusia como Ucrania deberán ceder territorios en el camino de un acuerdo de paz, algo que tanto Vladimir Putin como Volodymyr Zelensky se oponen. Rusia ha ocupado casi ya el 20% de territorio ucraniano desde que comenzó la invasión en febrero del año 2022 y Ucrania ha recuperado importantes zonas en el norte. Hasta ahora, los intentos por lograr un alto al fuego como primer paso hacia una negociación de paz entre Rusia y Ucrania han fracasado. Conversaciones directas este año entre delegaciones de alto nivel han llevado a sucesivos intercambios de prisioneros y la devolución de los cuerpos de miles de soldados caídos en combate. Pero ahora se ha abierto una nueva etapa y la presión internacional sobre el presidente ruso apunta a definir una ruta de solución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que ambas partes tendrán que hacer concesiones, intercambiar territorios, aunque nada está escrito ni hay una propuesta concreta. Y tras más de 3 años de guerra, la realidad en el terreno es compleja. Aparte de la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014, otros territorios ocupados son las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón, mientras que las tropas ucranianas han logrado recuperar una zona en el norte del país, al oeste de Kiev, así como la región de Kharkov. Kiev ha buscado expulsar a las tropas rusas y reclama una solución que mantenga sus fronteras originales. Moscú, en cambio, considera como propias las tierras del este, que fueron parcialmente tomadas por ejércitos prorrusos antes de la invasión de 2022. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, teme que si Rusia se queda con parte del territorio, lance luego una ofensiva mayor, y por eso ha pedido garantías de seguridad a Europa y Estados Unidos, una vigilancia militar en la región para mantener lejos a las tropas rusas y evitar una nueva embestida en el futuro. Y Rusia pide que Ucrania se quede como territorio neutral, que no sea incorporado luego a la OTAN, la Alianza Militar Atlántica. En el terreno los combates continúan. Ucrania resiste en la línea del frente de batalla y Rusia presiona con más ataques para tomar control de la ciudad de Dobropilia. Está en la región de Donetsk e intenta así un movimiento estratégico de avances y mostrar que tiene alguna ventaja en la zona de conflicto.
Y vamos ahora con Maribel González, corresponsal de CNN en vivo hasta Alaska, para que nos cuente los pormenores tras el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Maribel, buenas noches desde Ecuador. ¿Quién es el verdadero ganador en este encuentro? ¿Trump o Putin o ninguno? Bueno, expertos internacionales de relaciones internacionales han dicho que Trump definitivamente no perdió, pero Putin sí ganó. Y lo dicen porque, de hecho, esta cumbre le dio una plataforma al presidente de Rusia. Recordemos que el presidente Vladimir Putin es buscado por la Corte Internacional por crímenes de guerra. Esa es una de las razones que se reunieron aquí en Alaska, porque habían pocos lugares donde podrían hacerlo cara a cara debido a que es buscado por estos crímenes de guerra. Y darle esta plataforma, el hecho de ser invitado a los Estados Unidos a sentarse para tener una negociación con el presidente de los Estados Unidos, de una forma lo valida en frente de todo el mundo. En muchos países se han rehusado a hablar con el presidente Putin por estas mismas razones, pero el hecho de estar aquí presente en los Estados Unidos, de hablar, de ser el primero en hablar durante esta rueda de prensa tras la cumbre y las negociaciones que supuestamente tuvieron, eso le da mucha credibilidad al presidente, por lo menos ante el mundo. En cuanto al presidente Trump, él dice que asegura que tuvieron una muy buena conversación, que hicieron mucho progreso en cuanto a sus negociaciones, pero el presidente no indicó cuáles eran estos temas de los que acordaron o cuáles son los temas que todavía faltan por discutir con el presidente Putin. ¿Y qué se espera que en ese sentido ocurra ahora, Maribel, para Ucrania? ¿Hay alguna hoja de ruta clara? La verdad es que no sabemos. Lo único que sí es cierto es que el presidente Trump dijo que si esta junta con el presidente de Rusia fuera una junta exitosa, que si todo salía bien durante estas negociaciones, entonces el próximo paso sería convocar otra reunión, y esta vez invitando a Ucrania. Como sabemos, Ucrania no fue invitada a esta cumbre, y el presidente de ese país, Zelensky, indicó que está dispuesto a una junta trilateral, pero con Rusia primero teniendo que acceder a un tipo de acuerdo de paz entre los países. ¿Y qué información o detalles de este encuentro trascendieron por fuera de las declaraciones oficiales, tomando en cuenta incluso que ambos líderes no respondieron las preguntas de los medios al finalizar la rueda de prensa? Sí, eso es algo muy significativo. Todo el mundo esperaba por lo menos escuchar algo concreto, alguno de los puntos de negociaciones que ocurrieron durante estas juntas. Recordemos que inicialmente esta cumbre se iba a realizar solo con los dos líderes frente, cara a cara. Sin embargo, hace algunas horas supimos que también fueron invitados varios asesores para reunirse a estas conversaciones. Entonces, es difícil saber cuáles son esas resoluciones que saldrán a raíz de estas conversaciones, o si simplemente fue una conversación sobre negocios globales potencialmente. Maribel, y te lo pregunto también ya para finalizar, acá en Ecuador son las 19 horas con 13 minutos, 7 de la noche con 13 minutos. ¿Qué hora es allá en el territorio de Alaska donde te encuentras? Son las 4:13, 4 de la tarde. 3 horas menos. Muy bien, Maribel, te agradecemos por este informe completo. Nuestra reportera en vivo desde CNN en Alaska para informar más detalles de este encuentro histórico entre Donald Trump y Vladimir Putin, con miras a un cese al fuego entre Rusia y Ucrania, en el que ya lo acabamos de ver, no hubo acuerdos concretos. Fusiones. ¿Se reduce el Estado? Entre anoche y esta mañana, la presidencia publicó 10 decretos que concretan la fusión de ministerios, secretarías y servicios nacionales. La medida es parte de la anunciada reorganización y reducción del Estado, que también derivó en 4.600 despidos hasta el momento. Diego Cuenca explica cómo quedan las instituciones públicas ahora. El presidente de la República, Daniel Noboa,
emitió 10 decretos para fusionar servicios nacionales, secretarías y ministerios, con el objetivo de reducir el tamaño del Estado. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica se fusionará con el Ministerio de Energía y Minas, y ahora se llamará Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministerio de Turismo pasará al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, pero se llamará Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. El Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que pertenecía al Ministerio de Producción, ahora pasará al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que finalmente se llamará Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pasa al Ministerio de Gobierno. Las instituciones que manejan parte de la seguridad del país, como el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y el Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911, pasan a formar parte del Ministerio del Interior. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio del Deporte se integrarán al Ministerio de Educación, que ahora se llamará Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. La Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Inversiones Público-Privadas se fusionan con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya entidad ahora se llamará Ministerio de Infraestructura y Transporte, mientras que la Secretaría Nacional de Planificación se fusiona con la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, que ahora se llamará Secretaría General de la Administración Pública y Planificación. Finalmente, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil pasará al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que ahora se llamará Ministerio de Desarrollo Humano. Con estos cambios, la estructura del Estado se reduce de 29 a 17 entidades, y el efecto de esa medida hasta el momento deja 4.600 despidos en el sector público. Y por su parte, el Ministerio del Interior va a asumir la dirección del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La medida, según el gobierno, busca centralizar y fortalecer las competencias en materia de seguridad dentro de las cárceles. Joel Vanegas informa que de acuerdo con el decreto, el SNAI conservará su autonomía y también sus funciones. El Ministerio del Interior se encargará de regir el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y por disposición presidencial tendrá desde hoy a su cargo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI. Hasta el jueves, ese era el organismo que dirigía ese sistema. Con el decreto 98, el presidente Daniel Noboa dispuso que el SNAI se adscriba al Ministerio del Interior. A diferencia de otros ministerios y secretarías, en este caso, el mandatario no ordenó la fusión. De hecho, el SNAI conservará su personería jurídica y su autonomía financiera, técnica, administrativa y operativa. El decreto establece que el Ministerio del Interior será el organismo que organice y administre el sistema de rehabilitación, pero manda que coordine la ejecución con el SNAI. En el periodo de transición, que no tiene un plazo establecido en el decreto, el SNAI mantendrá en vigencia todos los planes, programas, proyectos y obligaciones contractuales asumidas y en vigencia. La estructura del SNAI está conformada por 3 subdirecciones y 11 direcciones especializadas. Administra los centros de rehabilitación y maneja el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que tiene más de 2.600 efectivos. En total, el organismo tiene 3.956 funcionarios. El gobierno asegura que incluir al SNAI en el Ministerio del Interior es una medida que ayudará a fortalecer la seguridad del país. Consulta. 5 preguntas a trámite. El gobierno apunta a reducir el número de asambleístas a la mitad. Propone una pregunta que redefine la distribución de escaños tanto para asambleístas nacionales como para los provinciales. Con ello busca reducir el presupuesto en pago, por ejemplo, de los salarios a los legisladores. El gobierno tiene una razón para proponer que se reduzca el número de asambleístas y es económica. Cuesta mucho, salen caros. Por ello, plantea la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección? En el anexo que acompaña a la pregunta se especifica la modificación que se pretende realizar al artículo 118 de la Constitución, que bajaría los 151 asambleístas actuales a 75 si la propuesta es aprobada.
El planteamiento del Ejecutivo busca reducir de 15 a 10 el número de asambleístas nacionales. Actualmente se eligen 2 asambleístas por cada provincia y 1 más por cada 200.000 habitantes. El Ejecutivo aspira a que sea electo solo un asambleísta por cada provincia y 1 más por cada 400.000 habitantes. Se mantiene la posibilidad de que por ley se determine la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y circunscripciones del exterior. El gobierno en su argumentación señala que el modelo es similar al vigente, que asegura la representación de todas las provincias y que solo se plantea una redistribución de escaños. Además, destacan que el planteamiento no interrumpe el derecho de participación de la ciudadanía ni de ser propuesto para un cargo de elección popular. Y el país podría ahorrar $16 millones cada año si se disminuye el número de asambleístas tal como propone el presidente de la República. ¿Cuánto gana cada legislador y cuántas personas trabajan para ellos? Patricio Díaz puntualiza los gastos que el Estado destina a esos rubros en el siguiente reportaje. La Asamblea incorporó para este periodo, desde mayo pasado, 14 asambleístas, sumando 151. ¿Cuánto le cuesta al país cada uno? El sueldo de un legislador es de $4.759 mensuales. A eso hay que sumarle la compensación por residencia de $1.410, que tienen quienes viven a más de 60 kilómetros de Quito, es decir, la mayoría. Reciben entonces $6.169. En este valor no contamos los 50 pasajes aéreos ida y vuelta a los que tienen derecho, o si prefieren viajar en carro, 35 centavos por kilómetro. Pero ellos no trabajan solos. Tienen un asesor nivel 1, un asesor 2 y 2 asistentes. El asesor 1 tiene un sueldo que supera los $3.000 y también tiene $940 como bono si su residencia habitual está fuera de Quito. Sumando tanto lo que recibe el legislador como su personal, el gasto anual en cada uno supera los $200.000. La propuesta del presidente de la República es reducir 80 asambleístas de la función legislativa, de 151 a 71. Esto implicaría un ahorro anual de casi $16 millones. La reducción de asambleístas no es un tema nuevo. La propia legislatura se encargó de negar una de las propuestas en 2021 para disminuir 28 asambleístas. Los ex legisladores Jorge Yunda y Paul Buestán presentaron propuestas de enmiendas similares, que al final no han tenido resultados hasta hoy. Seguimos con más aquí en Televistazo Estelar. Miles de personas llenaron los cangrejales de Guayaquil en la noche previa al inicio de la veda. Los locales atendieron hasta la madrugada y vendieron más del doble de lo habitual. Luis Alfredo Zúñiga recorrió varios restaurantes y preparó el siguiente informe. Las mesas se llenaron, fue necesario aumentar su número ocupando parte de la calle y se formaron largas filas de carros para atender a la cantidad de comensales que llegaron a los cangrejales de Guayaquil el jueves. Era la víspera del inicio de la veda del cangrejo rojo y azul, que rige desde hoy. Hoy bastantísimo, estoy desde las 10 de la mañana trabajando a full así. Según el municipio, tan solo en el sector de Sauce 6 en el norte hay unos 45 cangrejales. Todos tuvieron alta demanda, especialmente en la noche. Los mejores cangrejos, mire, aquí, Marito 8. Llegaron miles de clientes y para alimentarlos, los cangrejos entraron a las grandes ollas sin parar y las planchas seguían saliendo. La atención se extendió hasta la madrugada. 12 de la noche, 1, la gente viene. Yo creo que habrá atención hasta las 1 o 2 de la mañana, 3 de la mañana. En la calle Los Ríos, en el sur, también atendieron hasta la madrugada y la llegada de comensales no paraba. Pese a que algunos negocios señalaron que la inseguridad redujo la afluencia en comparación a otros años. Los negocios pasaron de vender 4 a 8 planchas. 60% más de lo que normalmente viene la gente. Vamos a atender hasta las 2 de la mañana, que tenemos ensalada, ceviche, arroz con cangrejo, arroz marinero. La veda se extiende hasta el lunes 15 de septiembre. En ese lapso estará prohibida la recolección, captura, transporte, posesión, procesamiento y comercialización de estos crustáceos. Las empresas procesadoras y comercializadoras que tengan stock del producto deberán declarar sus inventarios a la Dirección de Control Pesquero hasta hoy. Podrán comercializarlo en un plazo máximo de 5 días.
contamos que en Cuenca una pichona de cóndor andino crece con la ayuda de marionetas que imitan a sus padres. Es la primera vez que en el Bioparque Amaru aplica la crianza manual asistida para esta especie, un método que evita el contacto humano y busca prepararla para integrarse en el futuro a la población silvestre. Está una bala. Sí, impresionante. Un cóndor andino crece bajo crianza manual asistida en el Bioparque Amaru en Cuenca. Se trata de esta pichona de 65 días. Es hija de Inti de 25 años y Pacha de 20. 2 ejemplares rescatados. El nacimiento se logró en el 7º intento reproductivo de la pareja. En sus primeras 24 horas de vida fue atendida por su madre. Luego fue trasladada a una termocuna que reproduce las condiciones del nido. Su cuidado está a cargo de 7 especialistas, veterinarios, biólogos y nutricionistas, que vigilan su evolución cada día para evitar que se acostumbre a los humanos. La alimentan con marionetas que imitan a sus padres. Recibe carne de roedores que le aportan los nutrientes esenciales para su desarrollo. Nació con 170 gramos y ahora supera los 5 kilos. Desde el día 1 de la primera alimentación se han utilizado los títeres, tanto macho como hembra, para interactuar con el pichón. Actualmente él está comiendo 500 gramos de comida al día. Le damos 2 alimentaciones, una alimentación en la mañana, que es a las 9 de la mañana, y otra en la tarde, que es a las 3 de la tarde. En 2 semanas, cuando gane más peso y tamaño, será trasladada al aviario de 2.500 metros cuadrados, donde se construye un recinto especial para su adaptación antes de convivir con sus padres. Aunque aún no tiene nombre, ya es considerada una celebridad en conservación. Este es un logro trascendental porque estamos fomentando que los genes de esta pareja se puedan perseverar en una siguiente generación. La meta a futuro es que pueda integrarse a los cerca de 150 cóndores que viven en estado natural en el país. El Cártel de los Soles, declarado desde ayer como grupo terrorista en Ecuador, no ha registrado acciones criminales en el país. Sin embargo, el ministro John Reinberg adelantó que en las próximas horas revelará los vínculos y las razones por las cuales esta organización representa una amenaza. En Ecuador no hay evidencia de las operaciones del Cartel de los Soles, considerado desde ayer por el gobierno de Daniel Noboa como un grupo terrorista. El decreto ejecutivo 93 recoge en los antecedentes un informe técnico del Centro Nacional de Inteligencia que, según el gobierno, ha puesto en conocimiento la incidencia de la estructura del crimen organizado transnacional Cartel de los Soles en el Ecuador, constituyéndose en amenaza para la población, dice el decreto. El Cartel de los Soles, según organizaciones como Inside Crime, la integran grupos dentro del ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal, esquemas de corrupción y narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otras élites políticas venezolanas de liderarlo. ¿Pero qué hacen en Ecuador según el gobierno? Se sabrá pronto, dijo este viernes el ministro John Reinberg. Es un tema que está en investigación, es un tema que en su momento podremos comentarlo. Hoy día tenemos una reunión, tenemos el COSEPE, que es la reunión de seguridad nacional con el señor presidente, donde vamos a tratar muchos temas fundamentales, entre esos el que usted menciona, así que yo estas declaraciones podría hacerlas más adelante. El ex jefe de inteligencia Mario Pazmiño, en cambio, dice que hasta hoy se desconoce que ese grupo tenga acciones o nexos en el país, que opera desde Colombia y Venezuela por sus propias rutas de narcotráfico en el Atlántico y que nada se sabe de ellos por acá. No existe al momento ninguna evidencia documental o evidencia tácita de que el Cartel de los Soles esté operando directamente en Ecuador. Por lo pronto, dice Pazmiño, la decisión de Ecuador apunta a alinearse políticamente a las intenciones de Estados Unidos en el combate a estructuras del narcotráfico en Venezuela. Hay que recordar que Ecuador desde el 24 de abril del 2024 rompió relaciones diplomáticas con ese país y nunca reconoció al gobierno de Maduro después de las cuestionadas elecciones. El gobierno ecuatoriano ha pedido al Centro Nacional de Inteligencia analizar las posibles relaciones con las bandas criminales en Ecuador, también catalogadas como terroristas. En una
Inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales dejan 250 muertos y decenas de desaparecidos en India y Pakistán en las últimas 24 horas. Más de 1.600 rescates fueron llevados a cabo desde la tarde del jueves y las tareas de búsqueda de los desaparecidos continúan. Lluvias torrenciales provocan estragos en una aldea remota de la región de Cachemira, controlada por India. Inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron 56 muertos y 80 desaparecidos. El desastre ocurrió en una popular ruta de peregrinación hindú, en el distrito de Kishtwar, lo que obligó a suspender el paso de viajeros. Las inundaciones arrasaron la principal cocina comunitaria instalada para los peregrinos, así como decenas de vehículos y motocicletas. Equipos de emergencia rescataron a unas 300 personas y tras una pausa nocturna retomaron las labores de búsqueda y rescate esta mañana. En el norte y noroeste de Pakistán, las inundaciones provocaron la muerte de 194 personas, mientras los rescatistas evacuaban a 1.300 turistas, atrapados en una zona montañosa ubicada en el valle de Sirán, en el distrito de Manshera. Además, reportan 35 desaparecidos. La Agencia de Gestión de Desastres emitió nuevas alertas ante la posibilidad del desbordamiento de varios lagos en el norte. La organización de científicos World Weather Attribution afirma que las lluvias en esa región asiática han aumentado su intensidad debido al cambio climático y advirtió sobre la posibilidad de más precipitaciones e inundaciones en los próximos días. Argentina reporta 100 muertes por el uso de fentanilo contaminado y señala al laboratorio local HLB Pharma como responsable. Un informe del gobierno revela que desde mayo se han presentado denuncias ante la Autoridad de Medicamentos y Alimentos de ese país por los decesos tras el uso del fármaco en hospitales de 4 provincias y en Buenos Aires. El documento añade que tras una inspección, el laboratorio fue inhabilitado en febrero, 3 meses antes de que se registrara la primera muerte. HLB Pharma indicó que colabora con la justicia y acusó de oportunismo a sectores políticos y económicos por emprender una cacería mediática contra la empresa. Y ahora les contamos que Pekín se convierte en escenario futurista con los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides. El evento reúne a 280 delegaciones de 16 países que compiten en 26 disciplinas distribuidas en 4 categorías. Con una coreografía liderada por 15 robots Buster y la presentación de una banda de androides, se inauguraron los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides que se desarrollan en Pekín, China. 280 delegaciones de 16 países participan en este inédito evento, que reúne a los robots más avanzados del mundo. Compiten en 26 disciplinas, distribuidas en 4 categorías: habilidades motrices, inteligencia artificial, deportes de equipo y desafíos creativos. Robots bailarines, asistentes que ayudan y organizan el equipaje, vendedores de medicinas y hasta robots corredores. Los que más llaman la atención son los futbolistas y los boxeadores. Según los organizadores, estos juegos marcan el comienzo de una nueva era en la interacción entre humanos y robots. Las competencias continuarán durante el fin de semana, acaparando gran interés en todo el mundo. Conciertos de varios géneros musicales convocan al público en Quito y Guayaquil este fin de semana. Además, en San Borondón se prepara una experiencia lúdica para toda la familia. A continuación, revisamos la agenda de entretenimiento con los lugares donde se van a desarrollar estos eventos. Inflables gigantes, toboganes y otros divertidos obstáculos son parte de la experiencia Fly Park en el Club Biblos de San Borondón. El evento abrirá sus puertas desde las 10 de la mañana, el sábado 16 y domingo 17 de agosto. Podrán ingresar niños a partir de los 6 años acompañados de un adulto. La
Explanada Arena Park en San Borondón será el escenario de la primera edición del festival Saca el Diablo en Guayaquil. Las agrupaciones Verde 70, Papaya Dada, Machaca y otras subirán al escenario, pero además los asistentes encontrarán un área gastronómica y feria comercial con marcas independientes. El ingreso será desde la 1 de la tarde. Si pones tu canción se descontrola, siempre Obras de 37 autores ecuatorianos, compiladas por el escritor y académico Luis Antonio Aguilar Monsalve, integran la obra Antología del Cuento de Ciencia Ficción Ecuatoriano Moderno. Los relatos describen futuros distópicos, reflexiones y avances tecnológicos disruptivos en historias que se mueven en el ámbito local y universal. Científico ecuatoriano Olger Ortega imagina en su primera novela una Latinoamérica futurista, conocida como Nasuria, la gran nación del sur. En esa realidad, Quito es la capital administrativa de la Federación y la ciudad que enfrenta el primer acto de rebeldía. Los temas clásicos de Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, Elvis Presley y otros grandes integran el repertorio del show Nueva York en Cumbayá. El Teatro Scala Shopping de Quito reúne los cantantes Martín Torres y Larry Salgado, quienes estarán en escena junto a 15 músicos en vivo. El recital comenzará a las 7 de la noche. La artista Vera Primavera inaugura la exposición Monstrorum Matris en el Museo de Arte Moderno de Cuenca. Esta producción artística nace, según la autora, de un quiebre personal que le otorgó una claridad brutal entre lágrimas, recuerdos, miedo, fuerza desbordada y muchísima belleza, que plasma en sus piezas. Este sábado 16 habrá una visita guiada con la artista a través de la muestra, donde leerá fragmentos de su diario. Científicos ecuatorianos crearon una aplicación para el monitoreo en tiempo real de árboles urbanos. El software desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Loja recopiló datos de 6.000 ejemplares. Diego Puente con más de esta iniciativa. Loja es la primera ciudad en Ecuador con un mapa digital y un control en tiempo real de las condiciones físicas y de salud de los árboles urbanos. Científicos de la Universidad Nacional de Loja desarrollaron durante 6 años una aplicación móvil llamada Árboles C. Las personas pueden acceder a la información de más de 6.000 árboles escaneando un código QR instalado en el tronco de cada uno. Así recibirán datos de la altura, edad, valor económico y floración. Yo puedo ver que es una secoya que tiene 58.89 centímetros, tiene una altura de 14 metros. La aplicación da la opción de presionar los puntos verdes y tener la información de otros árboles. Uno de los datos en los que se hizo hincapié es el de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, cuánto carbono están almacenando, qué tanto de oxígeno, la belleza escénica, la sombra. Con esta herramienta se conoce qué especies se adaptan al cambio climático o cuáles responden mejor a diferentes tipos de suelo y humedad. Uno de los objetivos es vigilar a árboles enfermos o con riesgo de caída y lograr su tratamiento antes de que provoquen accidentes con peatones y autos. Nosotros tenemos que evaluarlos técnicamente, científicamente, cuándo se debe retirar o no un árbol y también su estado fitosanitario. En este proyecto participaron 2 especialistas de las carreras de Ingeniería Forestal, Agronomía y Computación. Otras 50 personas dan soporte con la alimentación de datos. En los laboratorios de la universidad estudiaron con microscopios la composición de las cortezas, hojas y ramas. Así pudieron conocer si estaban afectados por plagas y cuál es su tratamiento. La intención es tener elementos científicos para el manejo técnico del arbolado. Según sus creadores, la herramienta es única en el país y pionera en tecnología ambiental aplicada a la planificación urbana. Su intención es replicar el proyecto en las ciudades más grandes. Este año ya trabajan en el levantamiento de la información de Cuenca. Un joven ecuatoriano representará a Ecuador en la convención de la Organización del Bachillerato Internacional que será en La Haya, en Países Bajos. Vanessa Robles nos cuenta que el estudiante de segundo de bachillerato fue escogido entre 1.400 postulantes de un total de 92 países. Nosotros tenemos, buenos días.
Cuando se envió la convocatoria a 5.800 colegios de 162 países para seleccionar a los futuros miembros del Consejo Mundial de Jóvenes del Bachillerato Internacional, Juan Andrés Ortiz, estudiante de segundo bachillerato en el Colegio Americano al norte de Guayaquil, no dudó en postularse. El organismo internacional buscaba alumnos líderes en actividades comunitarias, deportivas, ambientales y académicas que hablen más de un idioma y que hayan desarrollado proyectos. Él cumplía con el perfil. Fue un proceso complejo debido a que se tuvieron que generar varios ensayos y videos en diferentes etapas del proceso de selección, al ser tan competitivo por la cantidad de personas. Juan Andrés, de 16 años y el mayor de 3 hermanos, da clases de inglés a niños de escasos recursos los fines de semana. También obtuvo el primer lugar en batallas de robótica, torneos de soccer y ajedrez. Esto y más logros lo convirtieron en el único representante de Ecuador entre los 12 jóvenes escogidos esta semana de 1.400 aspirantes, de países como Estados Unidos, México, Perú, Suiza, Emiratos Unidos, Japón, entre otros, llenando de orgullo no solo al colegio, sino también a sus padres. Él va a poder aportar para que las futuras generaciones puedan tener los inputs de todo este programa. Según Wimpler León, coordinador del Bachillerato Internacional en el Colegio Americano, este consejo de estudiantes implica una oportunidad de adaptar el modelo de educación de un plantel ecuatoriano a una metodología global. Los estudiantes de un programa del Bachillerato Internacional van a homologar conocimientos porque los estudiantes de Ecuador registrados en un programa del IB van a recibir un programa similar a aquellos estudiantes de países de primer mundo. Los 12 estudiantes serán encargados de desarrollar un programa educativo que se aplicará en los 5.800 colegios del mundo con bachillerato internacional, entre ellos 82 de Ecuador. Lo elaborarán durante la convención que será del 22 al 25 de octubre en La Haya, Países Bajos. El Pleno de la Asamblea Nacional confirmará si echa abajo el estatuto entre Ecuador y Venezuela firmado durante el correísmo que daba ventajas migratorias a los ciudadanos de ambos países. Patricio Díaz informa que la Comisión de Relaciones Internacionales de la legislatura dio el visto bueno para que desde el lado ecuatoriano esos beneficios ya concluyan. Ecuador no mantendrá el acuerdo migratorio con Venezuela. La decisión está avanzando en su trámite constitucional y fue aprobada este viernes por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. Su informe pasará al Pleno para que se defina si el tratado queda sin vigencia del lado ecuatoriano. Este estatuto facilita la obtención de visas temporales y permanentes para migrantes venezolanos y permite su regularización con el certificado de permanencia migratoria, evitando criminalizar la migración irregular. El presidente de la República dispuso el fin de este acuerdo porque los procesos de regularización de ciudadanos venezolanos en Ecuador eran financiados por organismos internacionales de migraciones, pero hubo recortes y suspensiones que impiden que continúen. La Corte Constitucional respondió al mandatario ratificando que no se vulneraban derechos porque sin el acuerdo, los migrantes podrán acogerse al proceso ordinario que siguen ciudadanos de cualquier país para su regularización sin restricciones. El estatuto con los beneficios migratorios fue firmado en 2010 por los entonces cancilleres Ricardo Patiño por Ecuador y Nicolás Maduro por Venezuela. La Comisión Legislativa aprobó el informe con 6 votos a favor de ADN y 3 abstenciones del correísmo. No se ha establecido aún cuándo el texto pasará al Pleno. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, en Ecuador estarían actualmente 440.000 venezolanos. Al menos 14 impugnaciones se presentaron en contra de los candidatos al Consejo de la Judicatura. Su actual presidente, Mario Godoy, quien está en funciones prorrogadas, está entre los más impugnados. Lo informa Jacqueline Rodas. A las 5 de la tarde terminó el plazo para presentar impugnaciones en contra de los 15 candidatos al Consejo de la Judicatura propuestos por las funciones del Estado. El actual presidente del organismo, que busca quedarse en el cargo hasta 2031, Mario Godoy, es uno de los que más impugnaciones recibió, principalmente por la investigación penal abierta en su contra por el caso Pendrive. Tiene que ver con la denuncia de la jueza Nubia Vera, quien en diciembre pasado dijo que Godoy llegó a su despacho con un dispositivo que contenía los insumos para que emita una sentencia en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Falta de probidad.
Ha sido evidente su participación, ¿no es cierto?, en este escandaloso caso. Esencialmente impugnamos la falta de probidad y la falta de idoneidad del señor abogado Mario Godoy, actualmente presidente del Consejo de la Judicatura. Estamos impugnando al señor Mario Godoy porque además ya ha estado, digamos, presente en más de año en el Consejo de la Judicatura y no ha demostrado realmente lo que realmente debe direccionar. También se presentaron impugnaciones en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, candidata del Ejecutivo, y del presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Fabián Favara, candidato de la Asamblea. En total, se plantearon 14 impugnaciones en el edificio matriz en Quito. El número podría subir si hubo más en otras ciudades. Ahora la Comisión Técnica de Selección tiene 3 días para admitirlas a trámite o rechazarlas, en un informe que subirá al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Luego, cada candidato impugnado deberá defenderse en una audiencia pública. La misión internacional de observadores cerró su visita a Ecuador haciendo advertencias y mostrando su preocupación por la posición del Ejecutivo en contra de la Corte Constitucional. Sus integrantes rechazaron la estigmatización a los jueces y dijeron que Ecuador aún está a tiempo de reaccionar. Veamos. La misión internacional de observadores concluyó su primera visita a Ecuador y expresó su alarma por lo que vio desde el día de su llegada, el pasado martes, cuando el presidente Daniel Noboa lideró la marcha hacia la Corte Constitucional. Nosotros vemos con preocupación lo que sucedió el martes, bueno, los días anteriores también. Un presidente de la República, una Asamblea Nacional apuntando con el dedo a una Corte Constitucional. No es la manera de resolver eventuales diferencias que existen entre los distintos poderes del Estado, como tampoco es la manera de poner carteles con las fotografías de los jueces como si fueran criminales. Antonia Urrejola fue canciller en Chile, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora de Nicaragua. Sobre ese país, advierte que ve señales en Ecuador que recuerdan al inicio del gobierno autoritario de Daniel Ortega. Hubo reformas constitucionales y finalmente hoy día no existe independencia de ningún poder. Cuando existe una narrativa oficial que justifica todos estos discursos de estigmatización sobre texto de la seguridad nacional, me parece que todo eso son alertas, algunas de las cuales estamos viendo hoy día en el Ecuador. Creo que todavía Ecuador puede reaccionar. El peruano Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana, también hizo advertencias. El poder político tiene que ser muy cuidadoso cuando critica o confronta a un órgano judicial. La decisión tomada por tal corte o tribunal, a mí que soy autoridad del Ejecutivo, no me gusta, eso no me da ningún derecho a confrontarla, tal vez a opinar, pero más allá de eso, no. La misión que llegó al país para vigilar la elección del nuevo fiscal general del Estado dijo que se suma a los comunicados emitidos por Naciones Unidas, la CIDH y otras organizaciones en respaldo de la Corte Constitucional y llamó a la sociedad civil a estar vigilante. 22 integrantes de las estructuras delictivas Los Lobos y las Águilas fueron capturados este viernes en Guayas y Los Ríos. Uno de los delincuentes residía en una vivienda donde se rendía culto a narcotraficantes e incluso a criminales famosos de películas. En otro sitio, la policía encontró maletas repletas de fajos de dinero. El informe con Hernán Higuera. Información previa de inteligencia sobre la presencia del grupo Las Águilas llevó a ejecutar una operación simultánea en Playas, Juján, Naranjal y Daule. Entre los sitios allanados estuvieron 4 casas de la urbanización Málaga 2 en Daule, donde hace 7 días fueron asesinados 2 residentes, como quedó grabado en una cámara de vigilancia. Era la segunda vez que se allanaba este sitio. En la urbanización Santa María de Casagrande, los agentes encontraron una maleta llena con fajos de dinero. La policía aún no ha dado la cifra del dinero incautado. 19 personas detenidas es el resultado de las operaciones de esta jornada. Entre ellos, una policía en servicio activo y su esposo, quien según el ministro del Interior, John Reinberg, ya había sido detenido semanas atrás por narcotráfico, pero un juez lo puso en libertad. Ellos no temen, me refiero a ellos, aquellos jueces que todavía no escarmientan lo que es dejar en libertad a estos delincuentes. No hace seguimiento, vamos a denunciarlos. 11 armas de fuego, municiones, drogas, celulares y vehículos son parte de la evidencia.
En Quevedo, 300 militares ejecutaron el operativo al que llamaron Gran Escala, en el que fueron capturados 3 objetivos de la estructura de los Lobos, considerados de alto valor. Uno de ellos trabajaba hace 5 años en el Ministerio de Gobierno y llevaba una vida de excentricidades. Lisandro L. tenía un estilo de vida de lujos y adornaba las paredes de su vivienda con imágenes en las que se exalta a personajes de Lampa famosos por películas, posando con varios de los delincuentes más peligrosos del mundo. Así se encontró la vivienda, que tenía incluso una sala de billar y altares. En otro sitio de Quevedo se detuvo a alias Cojo y alias Mocho, señalados como responsables de extorsiones, asaltos y secuestros. De hecho, al momento de la operación se liberó a un transportista que había permanecido secuestrado desde el jueves. Un transportista que fue atracado en el anillo vial y lo tenían secuestrado, por el cual estaban pidiendo $200,000 a la familia. 3 kilos de marihuana, armas y municiones son evidencias que servirán para el proceso judicial. Un juez de Daule sentenció al futbolista del Guayaquil City, Miller Bolaños, a 8 meses de cárcel por el delito de intimidación mediante una audiencia de procedimiento abreviado. La fiscalía presentó pruebas que lo vincularon con amenazas y disparos dentro de una urbanización de Daule la noche del 14 de junio, donde la policía incautó un arma y municiones. Bolaños mantiene medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país. En otros temas, la prefectura del Guayas dio un plazo de 5 días al municipio de Guayaquil para que retire todo el material que se iba a usar para construir un puente vehicular que por ahora está temporalmente suspendido, lo que desató un nuevo enfrentamiento entre el alcalde Aquiles Álvarez y la prefecta Marcela Aguiñaga. Diego Cuenca describe qué ocurrió en esta pugna de 2 autoridades correístas. La pugna entre el alcalde de Guayaquil y su coidearia correísta, prefecta del Guayas, escaló la noche del jueves, cuando Aquiles Álvarez se molestó porque el comisario de ambiente de la prefectura le pidió que retire los materiales y equipos que obstaculizan el tránsito en la ciudad de Las Ceibos, donde iba a construir un puente vehicular, obra suspendida temporalmente por el gobierno provincial. Álvarez, en su cuenta de la red social X, arremetió contra Marcela Aguiñaga. No sabíamos que en Ecuador teníamos emperadores y ahora en Guayas parece que alguien quiere jugar a emperadora. La prefectura ha decidido arrogarse funciones que no le competen. Esto, señora perfecta, se llama peculado y la Contraloría tiene todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes. Y esta mañana, Aguiñaga cuestionó esas declaraciones. Pues las bravuconadas no sirven ni contestar por redes, se contesta dentro de los procesos. Bueno, yo no hablo con el alcalde, no porque sea mi decisión, sino porque el alcalde cree que gritando, hablando de manera peyorativa, se consiguen las cosas. Álvarez culminó su publicación diciendo que es la última vez que habla de ese tema por esa red social. Este conflicto surge porque la prefectura del Guayas acató la orden del Ministerio de Ambiente que pidió suspender los permisos ambientales por un supuesto impacto ambiental a causa de esa obra. Consulta. 5 preguntas a trámite. Otra de las preguntas remitidas por el Ejecutivo a la Corte Constitucional es la que se refiere a la posibilidad de permitir la contratación por horas para el desarrollo de actividades en el sector turístico en Ecuador. La intención, según el régimen, es atender las necesidades de un sector que por temporadas requiere incrementar su fuerza laboral. Como argumento primero, el gobierno reconoce que el país atraviesa por una situación de desempleo y empleo inadecuado. Lo complementa señalando que las actividades turísticas se encuentran, pese a todo, en crecimiento y que del 2023 al 2024 ese sector generó 560.574 plazas de empleo. Aunque no lo aclara, se entiende que son puestos de trabajo que se activaron en las temporadas altas, ya que no existe registro oficial que dé cuenta de ese incremento permanente en el trabajo formal. Con esas premisas, el Ejecutivo sostiene que es necesario adoptar medidas que permitan generar nuevas modalidades para acceder a plazas de trabajo sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos de los trabajadores.
La pregunta propuesta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector turístico siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores? De esta manera se propone eliminar la prohibición expresa que consta en el 327 de la Constitución, que impide la contratación por horas por considerar que afecta a los derechos de las personas trabajadoras. De ser aprobada la propuesta por la ciudadanía, la Asamblea Nacional tendrá 90 días luego de la proclamación de resultados para realizar las reformas legales que permitan implementar el trabajo por horas en el sector turístico. El Ministerio del Trabajo emitió el reglamento para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral en el sector público. El documento define las circunstancias en las que se podrá contactar al funcionario fuera del horario laboral, así como las restricciones en los procesos de contratación. Pero, ¿cuál es la sanción máxima? Vamos a verlo. El sector público ya cuenta con un reglamento para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral. El Ministerio de Trabajo emitió la norma cumpliendo con la ley para erradicar el acoso en el trabajo, que fue aprobada en mayo del 2024. El reglamento considera como violencia y acoso todo tipo de comportamiento que pueda causar daño físico, psicológico, sexual y económico. Prohíbe la asignación de tareas incompatibles con la formación del funcionario, o por discapacidad, discriminación en ascensos, revelación de información íntima o de identidad sexual, y solicitar pruebas de embarazo o de SIDA en procesos de selección. El documento también establece las condiciones en las que se podrá contactar a un funcionario fuera del horario laboral, cuando se trate de servidores con cargos de dirección o autoridad, cuando, por el tipo de trabajo, el servidor debe estar disponible todo el tiempo, en situaciones imprevistas o de emergencia, para dar continuidad a servicios públicos y cuando el funcionario acepte realizar actividades fuera de su horario. Las denuncias por acoso o violencia se presentarán en la unidad de talento humano. Deben incluir hechos, fechas, lugares y cualquier evidencia disponible. La investigación iniciará en máximo 10 días. Mientras se investigue el caso, se puede suspender la remuneración del denunciado y si es hallado culpable puede ser destituido o suspendido temporalmente hasta que presente certificado de tratamiento psicológico que demuestre rehabilitación. En casos de acoso sexual u otras conductas tipificadas como delito, se dará aviso a la Fiscalía para que se aplique la sanción penal correspondiente. En el Cisne, ciudad de Loja, un museo conserva más de 2.500 vestidos de la Virgen, desde trajes históricos del siglo XVI hasta bordados recientes que recibe como ofrenda. Durante la romería de agosto, esta tradición cobra protagonismo con cambios de vestimenta en cada tramo del recorrido hacia Loja. Alejandra Sánchez nos cuenta más. El Museo de Nuestra Señora del Cisne guarda y exhibe una colección de vestidos de la Virgen que forman parte de su tradición y de la romería que cada agosto la lleva hasta Loja. Abierto en 1980, este espacio reúne más de 2.500 trajes, de los cuales cerca de 40 se muestran en rotación en vitrina. Hay piezas antiguas, incluidos algunos de los primeros que vistió la imagen desde 1594, así como atuendos representativos de pueblos como Saraguro, Shuar o de Montubios, y bordados contemporáneos que siguen llegando como ofrendas de los devotos. Visitando, llena de alegría y felicidad de ver a ella las ropitas, las vestimentas, los aretes, de todo, una maravilla. Mientras permanece en la basílica, la imagen de la Virgen cambia de atuendo cada 3 o 4 días. Durante la romería, su ropa se renueva en cada tramo y nuevamente al llegar a cada localidad, cuando pasa de su traje de viajera al de reina. Ella va a cumplir 431 años desde el mismo momento que tiene ya su presencia aquí en el santuario, ya tiene esa característica de vestirla y de ir renovando sus vestidos. El tiempo y el costo de confección varía según los detalles y el diseño, desde $450 hasta $650 para trajes estándar y hasta $2,000 para los más elaborados, con hilos finos, aplicaciones de oro y dedicatorias especiales. Alba Sánchez, artesana con 35 años de experiencia en ropa sacra, confeccionó el vestido que la Virgen lucirá al llegar a Loja este año. Con precisión y cuidado, trabajó durante 10 días para terminarlo.
aunque la tela ya viene fabricada así con flores en 3D y lentejuelas, pero el hecho de uno ponerse a trabajar y cortar y coser toma bastante tiempo porque hay que hacerlo con bastante delicadeza. Vayan avanzando, Así cada agosto, la Virgen del Cisne avanza en su camino hacia Loja y junto a ella viaja también la historia de cada uno de sus vestidos. Tenemos ahora la información del espectáculo. Taylor Swift sorprendió al revelar las 4 portadas de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, en sus redes sociales. Estará listo en octubre próximo. Además, también tenemos información con el ecuatoriano John Briel, que se posiciona como tendencia número 1 en YouTube con el videoclip de Fire. Ana María Palacios tiene las imágenes. Taylor Swift sorprendió al revelar las 4 portadas de su nuevo álbum The Life of a Showgirl en sus redes sociales, mostrando diferentes vestuarios y estilos de su 12º disco que saldrá a la venta el 3 de octubre. La cantante también contó esta noticia en el podcast New Heights, conducido por su novio, el jugador de la NFL, Travis Kelce. El ecuatoriano John Briel es tendencia número 1 en YouTube con el videoclip de Fire, grabado en Medellín junto al rapero venezolano Neutro Shorty y el productor DJ Math. Es una fusión de trap latino y dancehall. El tema forma parte del próximo disco de John Briel denominado De la Suerte. Michael y Rencay incursionan en la bachata con el estreno de Quédate, que cantan en español y en chino mandarín. La canción habla de su deseo de reconciliación y el anhelo de no dejar ir a alguien que aún les interesa. El videoclip fue grabado en Guayaquil y los artistas se destacan por sus pasos de baile. Carlos Vives y el grupo Nietzsche presentan una versión a ritmo de salsa del sencillo La Tierra del Olvido, una fusión que rinde homenaje a Colombia y su diversidad musical, que fue lanzado originalmente en 1995. El videoclip fue filmado en Bogotá y muestra imágenes de los cantantes desde los inicios de sus carreras artísticas. Y la Reserva Comunitaria Campo Cocha se extiende por 2.300 hectáreas de bosque tropical en Napo. Sus senderos conducen a miradores y un lecho fluvial. Incluso en ese espacio reposan 10.000 troncos petrificados de origen milenario. Elizabeth Quesada lo recorrió y nos muestra más en una nueva entrega de Ecuaterra. Imágenes maravillosas. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerde que Ecuavisa Sports transmitirá este fin de semana los partidos de la fecha 25 del Campeonato Nacional. Además, las noticias siempre se actualizan a toda hora en ecuavisa.com y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Información verificada con el sello de Televistazo. Amigos, buenas noches y también un buen fin de semana.